Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla el pastor Roberto Núñez. En esta tarde estaremos transmitiendo en vivos desde nuestros hogares, ya que en el día de hoy hubieron dificultad llegar a la iglesia por el mal tiempo, pero ahí tenemos un grupo de hermanos y amigos que siempre están en las redes sociales escuchándonos, y también están los hermanos de nuestras iglesias que están en vivo conectándose en esta tarde para escuchar el mensaje de Dios. Nada es imposible, todo es posible para aquel que cree. Hoy tendremos una palabra poderosa para ti, amigos y hermanos que está escuchando la palabra de Dios. Es tiempo de escuchar palabra de Dios, porque la palabra llegará el momento que van a escasear, como también pueden escasear alimentos en nuestras vidas, como vienen crisis en estos tiempos que se están anunciando, que la gente se le está mandando preparar de alimentos y de cuantas cosas. Yo te quiero decir en esta tarde que también tenemos que prepararnos por medio de la palabra, porque llegará un momento que la gente quiere escuchar palabra de Dios, y es el momento también de tú almacenar palabra de Dios en tu corazón, porque vienen momentos malos y peligrosos. Yo quiero hablarte en esta tarde del libro de Gálatas. El tema que voy a hablar es: el que cae de la gracia, cae en desgracia. Y quiero leerte en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 7 en adelante, incluyendo el versículo 13 también. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Leemos el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere esta cosa vivirá por ellas. Leemos el 13 y dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Dios bendiga, amados. Dios los siga bendiciendo. En esta tarde dijimos que el tema es: el que se desconecta de la gracia entra en maldición. La gracia viene
por medio de Jesús. La gracia es un don de Dios. La gracia es el favor de Dios. Es la benevolencia de Dios. Es el favor para con los hombres. Aunque los hombres de esta tierra estaban mal con Dios. Estaban en pecado. Estaban entregados completamente a las cosas del mundo. Estaban corrompidos. El hombre seguía el mal. Y siempre cuando tú sigues el mal, las cosas te van peor cada día. Porque no le puede ir bien a una persona que tras el pecado día y día está, las cosas van a empeorar. Pero aquí el apóstol Pablo presenta en su carta que los Gálatas, ellos después de haber conocido la verdad, ellos después que conocieron la palabra de Dios, que conocieron el favor de Dios, ahora entran personas, falsos maestros, dice Pablo, y se dejan persuadir, se dejan engañar por esos falsos maestros que introducen escondido del apóstol Pablo, mientras Pablo estaba ausente, introducen falsas enseñanzas, como hoy en día se introducen falsas enseñanzas en las iglesias. La Biblia dice que para estos tiempos se levantarán falsos apóstoles, apóstatas, gente que comenzaron bien, pero que al final terminan mal en la palabra. Y aquí vemos que comenzaron la gracia y terminaron en la ley. Y la ley no justifica a nadie. Lo contrario, la ley lo que hace es que declara condenación al ser humano. Pero la gracia lo que declara es el favor de Dios, el bienestar de Dios. Y Pablo ahora a los Gálatas le hace saber que cayeron ellos de la gracia de Dios. Se salieron de las gracias. Y cuando tú caes de la gracia de Dios, tú caes de gracias. Caes mal. Y aquí vemos un grupo de hermanos que Pablo comienza a escribirle a los Gálatas. Los Gálatas eran aquellos que se distinguen por que vienen de Galo, que son de una provincia de Roma, de la Asia Menor. Y allí Pablo, en su segundo viaje, le escribe esto. Posiblemente Pablo escribió estas cartas estando en Colosias, perdón. Y Pablo allí, me imagino con mucho dolor, después que enseñó a estos hermanos, que le enseña de la gracia, ahora estos hermanos convierten la libertad en Cristo en libertinajes, se corrompen, escuchando doctrina de hombres. Por eso Pablo dijo, mi evangelio no es evangelio de hombre, ni enseñado por hombre, ni me lo reveló ningún hombre. El evangelio el cual yo predico viene por medio de Cristo, porque por medio de Cristo Pablo recibió el evangelio de la buena nueva de salvación. Pero aquí vemos unos hermanos que comenzaron en el Espíritu. Los Gálatas comenzaron en el Espíritu. Como hoy en día, han comenzado mucha gente en el Espíritu, creyéndole a la palabra de Dios, y han cambiado el verdadero evangelio de Jesucristo por un evangelio de libertinajes, que para ellos todo les es bien, porque el que está
presencia de Dios. Es tiempo de buscar al Dios vivo. Y si tú eres descendiente de Abraham por medio de Jesús, tú eres la simiente de Abraham, tú tienes que andar por fe. Abraham anduvo por fe. Abraham les creyó a la promesa por fe. Pero ¿de quién tú eres ahora? ¿A quién tú le crees ahora? ¿Le crees a las promesas o tú quieres seguir en la vida de esclavitud? ¿Tú quieres venir por el lado de Agar, del esclavo Ismael, el hijo de la esclavitud de Abraham? ¿O tú quieres caminar en fe como caminó Abraham, creyéndole a Dios? ¿Por qué descendencia quiere venir? ¿Por la descendencia de Ismael o por la descendencia de Isaac? Isaac, si cree en la descendencia de él, eres libre. La Biblia habla en Gálatas 5:1 que a libertad nos ha llamado Dios. Dios no nos ha llamado a esclavitud. ¿Cuántas personas después de ser libres en el Evangelio han vuelto a ser esclavos? Esclavos de tradición de hombre, esclavos de enseñanza de hombre. Dios quiere libertarte de los rudimentos del hombre. ¿Cuántos rudimentos hay hoy en día? Se dice de aquel tiempo de los rudimentos que guardaban los días, guardaban los años, guardaban la tradición de los hombres, como los fariseos. Pero Dios te levanta para que guardes su palabra, porque el que guarda su palabra, Dios lo guardará aquel día cuando Él venga en gloria. Él quiere guardarte, Él te guardará. Pero ¿eres libre o eres esclavo? El esclavo no tiene derecho a ser hereditario de los bienes de Dios, sino que el esclavo es un esclavo y obedece lo que su Señor tiene que hacer, o bien dicho, hace siempre lo que su Señor hace. El esclavo es un preso. El esclavo no tiene libertad, pero aquel que fue llamado por medio de la promesa de Dios es una persona que tiene beneficio. Y Dios quiere darte beneficio de salud espiritual. Dios quiere darte un beneficio de una vida de relación íntima con Él. Dios no quiere verte en esclavitud. Dios no quiere verte en atadura. Dios no quiere verte enfermo. Dios quiere verte saludable, tanto en términos espiritual como en términos físicamente. Porque al que el Hijo os libertare, verdaderamente será libre. Dios no quiere que tú retrocedas atrás, que tú sigas hacia adelante, porque a libertad Dios te ha llamado, mi amigo y mi hermano. Es tiempo que ya tú te zafes de la esclavitud del pecado, porque el esclavo, aleluya, que está en esclavitud es porque está pecando. Dios no te ha llamado a pecar. Dios te ha llamado a ser libre. Él pagó un precio. Él fue a la cruz del Calvario por ti. Él derramó su sangre siendo un pacto eterno para salvación eterna con el ser humano. Porque el amor de Dios es tan grande que Él mismo puso su vida por ti y por mí, para que seamos libres. Y esta libertad hay que saberla disfrutar. Y esta libertad hay que saber agradecer. Un hombre que estuviera preso en una cárcel y alguien le ofrece que lo va a sacar, yo me imagino que después que ese hombre te saca de la cárcel, tú estarías agradecido de él. Y tú nunca se te olvidaría el favor que ese hombre hizo. Hoy yo te quiero decir
que nosotros estábamos en una cárcel profunda. Nosotros estábamos en la cárcel profunda del pecado. Nosotros estábamos a punto de morir y perdernos. Pero alguien vino, dejó su trono, dejó todos y vino y murió por ti y murió por mí para que seamos libres. Hoy en día podemos disfrutar de esta libertad no porque somos buenos, no porque la merecíamos, sino por el amor de Él. Si no hubiera sido por el amor de Él, ¿dónde tú estarías? ¿Dónde yo estaría en este día? Yo recuerdo que por 14 años yo fui descarriado y yo me aparté de Él. Pero cuando vine a Estados Unidos, desde New Jersey, ya Él me estaba persiguiendo. Y donde quiera que iba, había una palabra que alguien me daba directamente. Y yo sufría de úlcera y yo sangraba. Pero un día llegué aquí a este pueblo y mientras recibí al Señor en ese día, al siguiente día recuerdo que iba con un pastor y alguien más. Y mientras iba en ese carro, ellos iban en el Espíritu, hablando de la palabra, hablando en lengua en el Espíritu. Y recibí un impacto de sanidad. Y fui sano al instante. Porque este evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. ¿Y dónde está el poder hoy en día? Muchos usan la manipulación. Muchos usan que Dios hace milagros y dicen Dios hace milagros, y ellos hacen y nunca hacen nada porque no están llenos del poder de Dios. Están vacíos. ¿De qué te vale predicar la palabra vacío? Dios quiere que tú te llenes de Él para que cuando tú hables, así dice Dios, Dios haga. Porque Dios trata con los suyos. Dios trata con los hombres y mujeres que han pagado un precio, que se han llenado de sus presencias, que se han apartado del pecado, que se han apartado de la mentira, que se han apartado de todo lo que es iniquidad y pecado. Dios quiere un pueblo santo. ¿Cuántas personas hoy en día están preocupados? Me han llamado varias personas y he visto por las redes sociales que dicen, hay que prepararnos porque algo va a acontecer dentro de Estados Unidos. Hoy yo te quiero decir, amigos y hermanos, yo no descarto que suceda algo porque esta palabra tiene que cumplirse. Pero te quiero decir, ¿cuántas personas se están preparando para un acontecimiento que pueda venir de sorpresa sobre el hombre en la tierra? Físicamente, pero espiritualmente tenemos que prepararnos. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que dejar las malas costumbres que había en nosotros. Y tenemos que entrar en la presencia de Él, amándole sobre todas las cosas. Yo te digo en esta tarde, iglesias y hermanos y amigos, volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Busquémoslo de todo corazón. Hay que buscarle, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Que cuando hablemos verdad. Cuando lo busquemos con sinceridad. No que haga levadura en nosotros. No que haga malicia en nosotros, sino que haga santidad.
y sobre todo que nos amemos uno a los otros. Es el cumplimiento de la ley que el apóstol Pablo le habla a los Gálatas. Es amando uno a los otros. Pero decía Cantinflas en una ocasión, ustedes dicen, amémonos uno a los otros, pero ustedes lo que hacen que se arman uno contra los otros. Así está el mundo armándose unos contra los otros. Pero nosotros como iglesia nos amamos uno a los otros, porque es el amor de Dios, que Dios es amor. Y ahí se cumple toda la ley, que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismos. Eso es andar en el amor de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí fueron mis cortas palabras, mis amados hermanos. Y mis hermanos, hoy no se pudo dar el servicio, pero yo le dije al Señor, hoy yo predico tu palabra desde mi hogar, para que los hermanos reciban una palabra. Y en las noches, si Dios lo permite, a las 8, tenemos el debate bíblico que hacemos todos los sábados. Esperen ese debate bíblico, lo que siempre estamos ahí en el grupo de WhatsApp, Dios le bendiga a todos los oyentes que están ahí. Quiero hacer una oración de sanidad por cada uno de ustedes. Padre amado, en esta tarde, si algún hermano o amigo está enfermo, necesita la oración, que Él toque el teléfono en señal de contacto, creyendo que tú sanas y que tú libertas. En el nombre de Jesús declaro sanidad física y espiritual. En el nombre de Jesús, visita a ese enfermo, Padre amado. Toca, Señor, esa parte afectada de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque para ti todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Shalom, shalom, shalom. Paz, paz, paz.